Buenos días, presidente. Saludo a todos los diputados y diputadas. Pido disculpas por el tono de la voz. Arrastro una afonía de unos días. Espero que me permita poder defender este Real Decreto Ley. Y también saludo a las autoridades que están presentes en este salón plenario, al presidente del Gobierno de Canarias, al presidente del Cabildo de la Isla de La Gomera, consejera de Derechos Sociales, resto de autoridades también, a ONGs como ACNUR y UNICEF, que también han venido a asistir a esta sesión plenaria. Y subo a esta tribuna para defender la convalidación del Real Decreto Ley 2/25, 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Un Real Decreto Ley que, como acabo de decir, está en vigor tras publicarse en el BOE, después de haber sido aprobado en el Consejo de Ministros y que hoy, dentro del plazo estipulado, incluso sin agotarse el mismo, debe ser convalidado. Permítame antes, señorías, que viaje en el tiempo. El 3 de octubre del año 2006, el que fuera presidente de Canarias, Adán Martín, comparecía ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. Ya en aquella intervención de hace casi 20 años, terminaba haciendo alusión precisamente a los menores migrantes no acompañados. Decía el presidente canario, tristemente fallecido, que dejaba para el final de su intervención un asunto, y leo textualmente, especialmente sensible, en lo que representa la defensa de los valores éticos y morales. Añadía, y abro comillas, si la situación en Canarias ya es por sí dramática, ¿cuánto más lo es para estos niños que se han jugado la vida cruzando el Atlántico? Era yo en aquel momento alcalde de mi municipio y el propio Adán Martín, presidente nacionalista, nos pidió que abriéramos recursos municipales para albergar a niños, niñas y adolescentes que llegaban a nuestras costas, como lo siguen haciendo hoy, huyendo de la pobreza, de la guerra y del hambre. Lo hicimos, abrimos recursos en mi municipio, en mi barrio, reuní a los vecinos y vecinas, les expliqué que se trataba de una cuestión de justicia y de derechos humanos. Al final, aquellos chiquillos que eran de Mali se convirtieron en parte de la vida del barrio, del municipio. Y cuando se fueron derivados a otros lugares, quienes lloraban eran los niños. Sí, pero eran los niños del pueblo, se iban sus amigos. Les hablo, señorías, de un discurso pronunciado hace 20 años y de una situación dramática que ya se daba en mi tierra hace 2 décadas. Pero las palabras del que fuera presidente de Canarias creo que podrían servir para sus homólogos en el resto de las comunidades. Por ejemplo, para Andalucía, que en el año 2018, cuando casi el 50% de los menores migrantes no acompañados llegaban a sus costas, pedía también soluciones. En ocasiones ha ocurrido en el Levante, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, también en Baleares y en otros puntos del país. En estos más de 30 años de llegada de inmigrantes en pateras y cayucos, la primera patera que llegó a España lo hizo en el año 94, arribó a la isla de Fuerteventura. Eran 2 jóvenes saharauis y fueron recibidos con voladores, fuegos artificiales, como se dice aquí, blanda de música, alborozo. Como digo, la llegada de pateras y cayucos, cómo ha cambiado la cosa, ha fluctuado de uno a otro territorio, también porque han variado las rutas migratorias. En ocasiones han llegado por el Mediterráneo, pero en otras ha sido por el Atlántico. Hoy esos flujos afectan en mayor medida a Ceuta, Melilla y Canarias, en la además reconocida, en el caso canario, como la ruta más peligrosa y mortífera del mundo. Señorías, en los 2 últimos años, el aumento de la ruta atlántica ha provocado que estos territorios sean receptores de la mayor afluencia de migrantes que han tenido en su historia. Y si hablamos de menores, también han sido 2 años de especial alza,
porque se han intensificado la llegada de niños y niñas migrantes desde el continente africano. Es decir, estos niños y jóvenes han llegado como nunca antes. Por eso, la medida que traemos hoy al Congreso de los Diputados para su convalidación es una medida histórica, para una demanda histórica, sobre la base de una competencia que es autonómica en su sentido estricto, pero que entendemos desde el Gobierno de España que requiere de una modificación legislativa y un compromiso firme por ser justa al tratarse de población vulnerable, de menores. De ahí, señorías, que comience mi intervención pidiendo altura de miras. Les aseguro que no ha sido fácil. El Real Decreto Ley ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y el Gobierno de España ha adoptado esta medida utilizando como fundamento básico los acuerdos aprobados en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y dando potestad y capacidad decisoria a las comunidades autónomas para dar una respuesta definitiva, estructural y equilibrada a esta crisis humanitaria y a las que puedan venir. El fenómeno migratorio, señoras y señores diputados, es intrínseco a la condición humana. Hay pueblos que han sido durante décadas pueblos emigrantes y que luego terminan siendo pueblos de recepción, o a la inversa. En los años 40 y 50 del siglo pasado, muchos canarios, antepasados nuestros, emigraron en busca de democracia, de futuro y de prosperidad a países como Venezuela. Y allí pudieron desarrollar sus sueños, contribuyeron con lo mejor de sí mismos a ese país y a su vez ayudaron a sus familias que se habían quedado en el archipiélago con transferencias, con lo que se llamaban entonces giros de carácter económico. Hoy la situación es al revés. Son muchas las personas, también de Venezuela, que vienen a nuestro país, a España, locomotora económica europea, en busca de futuro. Y la aportación de todos esos inmigrantes que acaban integrándose en nuestro tejido social y productivo al sostenimiento económico de nuestro país es capital y esencial. Forman parte de nuestro impulso económico. Ocurrió lo mismo con el resto de españoles que en esas décadas del siglo pasado, de dictadura y pobreza, tuvieron que buscar su futuro en países de Europa como Bélgica o Alemania. Nosotros los canarios nos subíamos a un barco y nuestros destinos eran, como digo, Venezuela, Uruguay, Cuba, Argentina. Ahora, y frente a quienes niegan que la economía de nuestro país avanza y crece, somos un territorio que recibe a personas migrantes que quieren prosperar. Un país de recepción. En los últimos 3 años, y entre las personas migrantes, el número de niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestro país se ha incrementado notablemente, un 221,4%, porque los perfiles han ido cambiando. Ahora vienen más mujeres y más menores que hace 20 o 30 años. Esta situación, señorías, exigía de una respuesta de Estado y de las formaciones políticas. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España? A finales del año 2023, este Congreso celebró 2 debates de investidura distintos. El primero, que fue fallido, con Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno. El segundo, que obtuvo la mayoría parlamentaria, con Pedro Sánchez como candidato. Es muy relevante recordar que en ambos casos los partidos que proponían a sus candidatos, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista, habían acordado con Coalición Canaria y lo firmó esta formación nacionalista canaria con los 2 partidos para obtener su apoyo en la investidura, el impulso a una solución para la crisis humanitaria de los menores migrantes no acompañados. Creo que es importante que leamos textualmente el contenido de esos acuerdos. En el caso del Partido Popular, el punto número 9 dice, y abro comillas, respecto a los niños, niñas y adolescentes migrantes, se considerará un asunto prioritario en el Estado para, con cambios legislativos, lograr que todas las comunidades autónomas se impliquen con solidaridad en acogida, formación e integración de los menores que llegan a Canarias. En el caso del Partido Socialista también, en el punto 9, se especifica lo siguiente: iniciar el proceso
que culmine en las modificaciones normativas necesarias al efecto de que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan. Estos acuerdos fueron firmados, en el caso del Partido Popular, por Cuca Gamarra, en el caso del Partido Socialista, por María Jesús Montero. Es decir, señorías, si el presidente del Gobierno hubiese sido Alberto Núñez Feijóo, hubiese tenido, se supone, que cumplir lo que firmó. Pues bien, el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez y lo que ha hecho es cumplir lo que firmó, su compromiso. Y esto me lleva a apelar al voto favorable del Partido Popular para la iniciativa que hoy debatimos, porque nosotros no hemos hecho otra cosa, señorías, que hacer lo que ustedes hubiesen tenido que hacer, se entiende, de haber estado gobernando este país, porque así lo firmaron, ni más ni menos. Para llegar hasta el día de hoy el camino no ha sido fácil, ha sido todo lo contrario, largo y tortuoso. El 30 de enero de 2024 se constituye la Comisión Interministerial de Inmigración, que me designa presidente de la misma por el Consejo de Ministros. Se han celebrado muchísimas sesiones en este tiempo para abordar expresamente este asunto y tomar acuerdos al respecto sobre los mecanismos legislativos. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, presidida por Sira Rego, se ha reunido en 5 ocasiones en el año 2024. Se han producido decenas de reuniones entre Presidencia del Gobierno de Canarias y quien les habla, y otros ministros y ministras. Y he mantenido además incontables contactos telefónicos permanentes, casi diarios, con Fernando Clavijo, a quien vuelvo a saludar. En junio del año 24 se convoca una ronda de encuentros con todos los grupos políticos en el Congreso, al que acudo junto al presidente del Gobierno de Canarias, con el objeto de registrar una proposición de ley que recogiera las aportaciones de todos los grupos. Y así se hizo. A pesar de todo ello, el 23 de julio del año pasado no se admite a trámite la proposición de ley registrada. Pero no cejamos, porque luego hay reuniones en el mes de agosto, encuentros en Bruselas con el comisario de gestión de crisis, con Vasco Alves Cordeiro, presidente del Comité de las Regiones, incluso con Ylva Johansson, comisaria europea. Enviamos una carta a la presidencia de la Comisión Europea, pues así se nos requería por parte del Partido Popular, en la que solicitamos, y leo textualmente, toda la ayuda que fuera precisa. Hubo nuevas reuniones, también con el Partido Popular, que concluyeron diciembre del año pasado que no iban a apoyar la modificación del artículo 35. Por ello, y de manera inmediata, el Gobierno de Canarias propuso un mecanismo extraordinario y único, distribuir 4.000 menores de Canarias y 400 de Ceuta, y trabajamos sobre ello. Pero hoy lo que proponemos es convalidar una propuesta que creemos es mejor, distinta, con base en lo trabajado durante este año y medio, pero más completa. Pues a diferencia de la proposición de ley del año pasado, que no se admitió a trámite y que era para Ceuta, Canarias y Melilla, el Real Decreto Ley que hoy convalidamos se extiende a todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas, a todas las que alcancen en algún momento una situación de contingencia migratoria. Una propuesta trabajada con el compromiso de los grupos políticos que apoyaron la admisión a trámite de la proposición de ley, más en este caso Junts per Catalunya, que se suma al acuerdo y que culmina en un Real Decreto Ley aprobado, como digo, en el Consejo de Ministros del pasado 18 de marzo. Ha sido más de un año de trabajo, señorías. Hoy se cumplen 261 días de que no se admitiera a trámite la proposición de ley. ¿Qué camino hubiésemos ya recorrido de haberse admitido? Y llegamos a este Real Decreto que viene a esta Cámara, que no es la proposición de ley, repito, del verano. En esta ocasión se activa un instrumento para cualquier territorio que se encuentre en contingencia migratoria. ¿Qué es eso? La contingencia migratoria, de acuerdo a este Real Decreto, significa que la capacidad ordinaria de cualquier territorio para acoger a personas menores migrantes no acompañadas se multiplique por 3. Cuando eso ocurre, cuando esa cifra se alcanza, entraría ese territorio
en contingencia migratoria. Ese gobierno autonómico en 5 días lo comunica al gobierno de España y se activa el Real Decreto Ley. Es una medida para todas las comunidades autónomas, sin excepción, sin diferencia, sin privilegios y sin señalamientos. ¿Cómo se establece la capacidad ordinaria de un territorio? Pues de la siguiente manera. Las comunidades autónomas y ciudades autónomas han tenido un plazo para certificar el número de menores migrantes no acompañados que atienden. Con esos certificados y respondiendo a lo que se requiere a las comunidades autónomas, obtenemos el número total de menores no acompañados inmigrantes que hay en el conjunto del país, en España. Luego se procede a, teniendo en cuenta la población de nuestro país, dividir esa población entre el número de menores no acompañados inmigrantes. Y eso da un resultado. Por último, dividimos la población de esa comunidad entre ese resultado y lo que se da es la capacidad ordinaria. Y la contingencia migratoria se produce cuando esa capacidad ordinaria alcanza 3 veces más de esa cantidad. Por tanto, es un criterio objetivo. Se trata ni más ni menos que del número de menores inmigrantes no acompañados por población. Y quiero dejar meridianamente claro, señorías, lo siguiente. La capacidad ordinaria no es el número de plazas que tiene una comunidad autónoma. Es el número de plazas que tendría que tener una comunidad autónoma para responder solidariamente a los territorios frontera. Miren, Canarias tiene cerca de 6.000 menores, 6.000. Y ha tenido que arbitrar mecanismos de la noche a la mañana para abrir recursos porque le llegaban decenas de menores, con ONG que los atienden, con aulas que tienen que tener en los centros educativos. Todo eso también se resuelve para todas las comunidades en este Real Decreto Ley. La realidad es que la capacidad ordinaria de Canarias, si tuviésemos en nuestro país un total de 20.000 menores no acompañados, no llegaría a 1.000, pero en estos momentos tiene 6.000, tiene 6 veces más. Y hemos escuchado a representantes autonómicos decir que están desbordados, con 600 menores teniendo sus comunidades 5 millones de habitantes. Si con 600 menores está desbordada una comunidad de 5 millones de habitantes, ¿qué adjetivo, señoría, pondrían ustedes a una comunidad como Canarias, de 2 millones de habitantes, que tutela 6.000 menores? ¿O qué dirían ustedes de Ceuta, que atendió en el año 2024 a 867 menores migrantes no acompañados, con una población, 867 menores, de 84.000 habitantes? ¿Qué dirían? Por eso este decreto es justo, porque se basa en la capacidad ordinaria. Porque hoy es Ceuta, Melilla y Canarias, pero mañana puede ser cualquier otro territorio. Las rutas cambian. Y con este Real Decreto, que es renovable, cualquier territorio estará amparado ante una contingencia migratoria. Quiero también recalcar que este Real Decreto Ley establece de manera específica un fondo económico necesario para hacer frente a la contingencia y pone en valor el esfuerzo realizado. Y algo que es muy importante, preserva las competencias y la autoridad de las comunidades autónomas, porque se remite a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que puede modificar los criterios para la acogida si se decide por unanimidad, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2022. Quiero detenerme también en el concepto de esfuerzo realizado. Indudablemente este Real Decreto Ley parte de una realidad, que es la de los menores que han atendido las comunidades en el año anterior. Eso significa que hay comunidades que por población han hecho más esfuerzo en atender a esos niños y niñas que otras. Claro. No se trata, como han lanzado algunos de manera oportunista, de que se haya tratado de beneficiar a unas comunidades sobre otras, en absoluto. Los números que surgen y salen son objetivos. Se divide entre la población y, por tanto, cada uno sabe qué comunidades han hecho un mayor esfuerzo. Dicho de otro modo, qué comunidades han atendido un mayor número de menores migrantes en relación a su población. Precisamente este Real Decreto Ley pretende corregir esos desequilibrios. Porque, señorías,
Esto es un conjunto de comunidades y ciudades autónomas, esto es un país. Y entendemos que al fenómeno migratorio hay que darle una respuesta de Estado, una respuesta de país. Además, el Real Decreto Ley plantea pautas temporales razonables ante la respuesta que exigen menores que están en estos momentos hacinados en distintos territorios del país. Se establece un marco temporal de 12 meses para los 4.400 menores, Canarias y Ceuta, con sus derechos preservados, audiencia al menor, informe de la Fiscalía, a la vez que en tanto en cuanto se mantenga esa contingencia migratoria, los nuevos niños que lleguen a estos territorios podrán ser derivados en condiciones dignas en un plazo de 15 días tras la filiación y las comprobaciones pertinentes. Eso es atender al interés superior del menor, que no se atiende cuando están hacinados, sin escolarizar, sin cubrirse con todas las garantías sus necesidades personales. Indudablemente todo esto se desarrollará en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que de acuerdo al Real Decreto Ley debe ser convocada como máximo 3 meses después de la aprobación del Real Decreto Ley por el Consejo de Ministros, es decir, antes del 20 de junio de este año. Pero les adelanto que no se va a agotar ese plazo, al efecto de impulsar los trabajos para la aplicación del Real Decreto Ley. Y vuelvo a repetir que en el seno de esa conferencia sectorial, donde están todas las comunidades, se pueden modificar los criterios que se establecen en este Real Decreto Ley. Señorías, debemos defender el interés superior del menor. Deben estar defendidos y atendidos con dignidad, conociendo su vulnerabilidad. Y teniendo esto en cuenta, creemos que ningún representante público debería poner pegas a recibirlos, en igualdad de condiciones. Población, teniendo en cuenta el esfuerzo realizado, la dispersión, la renta, los criterios de la conferencia sectorial. Por eso entendemos que este es un muy buen Real Decreto Ley. Y teniendo en cuenta que estamos a una convalidación y que estamos abiertos a que pueda mejorarse con sus aportaciones o enmiendas en el trámite parlamentario como proyecto de ley, la propuesta es también absolutamente rigurosa. Real Decreto Ley, señorías, que fue aprobado por el Consejo de Ministros antes, y creo que esto es importante, de que el Tribunal Supremo emitiera un auto por una denuncia del Gobierno de Canarias, cuando estaba bloqueada la opción de la modificación legislativa y parecía que nunca iba a ocurrir lo de hoy, convalidarse un Real Decreto Ley o aprobarse una proposición de ley. En este sentido, insistimos en que el Gobierno de España respeta y asume el auto del Tribunal Supremo, que traslada que los menores no acompañados solicitantes de asilo que estén en situación de hacinamiento en Canarias, y lo están, sean incluidos en el Sistema Nacional de Acogida como medida cautelar. De hecho, hemos aprobado, a través de una resolución administrativa en el seno de la Comisión Interministerial de Inmigración, que este auto debe cumplirse, además, en colaboración con el Gobierno de Canarias, con cuya presidencia hemos mantenido tras el auto reuniones, y también ha habido otras de carácter técnico, y caminaremos para coordinar la fórmula de cooperación, protocolo, convenio, acuerdo, lo que proceda en sintonía entre las dos administraciones que mejor responda a la situación de los menores. Porque estamos de acuerdo, ambos gobiernos, en que esta medida ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la situación personal de cada uno de los menores que sean solicitantes de derecho de asilo internacional, caso a caso. Muchos de esos niños y niñas están, o debieran estar todos, escolarizados. Tienen actividades extraescolares. Incluso están federados en distintos deportes. Les voy a dar un dato que igual les llame la atención. En Canarias, y solo hablando del llamado deporte rey, el fútbol, hay cerca de 500 menores inmigrantes no acompañados, niños y niñas, que están federados. Cerca de 500. Que entrenan con sus amigos, sus compañeros y compañeras de equipo, y cada fin de semana compiten deportivamente. Los hay también en otros deportes, chicos y chicas, en baloncesto, incluso en lucha canaria. Se integran, participan de las costumbres del lugar donde viven, como digo, con deportes vernáculos como la lucha canaria. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando regresan a los centros están hacinados. Y por ello hay que proporcionarles mejores condiciones en el conjunto del territorio. Tenemos que ir, sí, caso a caso. Estamos hablando de una cuestión humanitaria. Es una cuestión humanitaria, pero también, y esto lo tenía escrito el lunes, es una oportunidad.
Esta mañana he leído en la portada de un medio de comunicación escrito que el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, dice lo siguiente: los migrantes no son un problema, son una oportunidad. No lo dice solo el gobierno, señorías. Son una oportunidad porque estos pequeños formarán parte el día de mañana de nuestra estructura económica, de nuestro potencial laboral, social y cultural. Invirtamos en su futuro, porque su futuro será el de todos, señorías. El Gobierno de España lo tiene claro. Seguiremos trabajando sin descanso. Esta misma semana, en la Comisión Interministerial, hemos aprobado el grupo de trabajo que coordinará el contenido del Real Decreto que desarrolla este Real Decreto Ley. Y al mismo tiempo solicitaremos a las comunidades autónomas que completen, trasladen o aclaren algunos datos que nos han trasladado al respecto. Y seguiremos la hoja de ruta tras la validación del Real Decreto Ley, que esperemos se produzca hoy, para dar una respuesta humanitaria, histórica, reivindicada, justa y solidaria para los menores no acompañados. Señorías, no hay más que mirarle a esos niños y niñas a los ojos. Sus ojos son negros, son canelos, son azules, son verdes. Son los mismos ojos de los niños y niñas que vienen de otros conflictos, que a priori nos parecen más cercanos. La diferencia, sí, el color de la piel, pero esos niños lo que quieren es aprender, jugar, crecer seguros. En definitiva, esos niños lo que quieren es vivir en paz. Agradezco profundamente en nombre del Gobierno a todos los grupos de la Cámara que el pasado 23 de julio votaron sí a que estos menores tuviesen una oportunidad a través de aquella proposición de ley. Al Partido Socialista, a Sumar, a Coalición Canaria, al Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Esquerra, Podemos, al BNG, incluso a los que se abstuvieron como UPN. Y agradezco su apoyo a Junts per Catalunya, que hoy se suma. Y quiero pedir a quienes se quedaron fuera aquel día que no lo hagan hoy. Se lo pido a ustedes, señorías de Vox. Puedo parecer un iluso por esta petición. A un compañero suyo le dije en una pregunta en este congreso que debían ir a los centros de Canarias y mirar a la cara a estos niños y que les dijeran que no tenían, que no tienen derecho a ser tratados con dignidad. Se los pido también a ustedes, al Partido Popular, cuyos presidentes en distintas comunidades autónomas anuncian interponer recursos al Tribunal Constitucional. No sé si eso también lo comparte la dirección del Partido Popular. Porque si la solución es parar este Real Decreto Ley, ¿cuál es la alternativa para los territorios frontera? Que esos niños se queden en Ceuta, en Melilla, que se queden en Canarias. Se lo pido al Partido Popular, que conoce la realidad de ese fenómeno, porque ustedes gobiernan o cogobiernan precisamente en Ceuta, en Melilla y en Canarias. Y tienen aquí diputados y diputadas que saben lo importante que es dar una solución justa a esta crisis humanitaria e histórica, porque son diputados que son de allí, que viven allí y que les votaron allí, en Ceuta, en Melilla y en Canarias. Yo a ellos me dirijo, a ustedes me dirijo, para que voten hoy a favor, para que actúen con responsabilidad, para que demuestren que ustedes son un partido de Estado. Me dirijo al Partido Popular. Creo que merece la pena. Y quiero, para terminar, dar las gracias a todos los ministerios que han hecho posible que hayamos llegado a este día. A Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, que me ha acompañado en múltiples y complicadas reuniones para poder llegar al día de hoy. A María Jesús Montero, que también ha estado en esa coordinación como vicepresidenta y ministra de Hacienda, a Elma Sáiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social, a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Interior, Asuntos Exteriores, a todos los ministros y ministras por sus aportaciones, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su valentía y determinación. Este es el primer Gobierno de España que ha puesto sobre la mesa una solución legislativa a los menores no acompañados, aun siendo competencia autonómica, porque esto supone una respuesta a los derechos humanos. También quiero dar las gracias a las presidencias
de Canarias y de Ceuta por el aliento, el esfuerzo y el compromiso mostrado durante todo este tiempo. A los servicios jurídicos y técnicos del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias, que han dado luz en momentos de oscuridad y zozobra para lograr llegar a este día. Y a todos los que han empujado, ONGs, colectivos, individualidades, para acabar esta travesía, llegando al metafórico puerto de la verdadera solidaridad. Y culmino mi intervención. Hoy es un día importante y no lo es para los territorios frontera per se, lo es para esos niños, niñas y adolescentes que nos están interpelando con su mirada. Es su derecho, se lo debemos y debemos estar a la altura, señorías. Y antes de acabar, y ya fuera de este asunto, decirle que esta es mi última intervención en una sesión plenaria antes de someterme a una operación quirúrgica, y quiero dar las gracias a los diputados de todas las fuerzas políticas, sin excepción de todas, por los mensajes de ánimo que me han trasladado estos días. Muchísimas gracias, de corazón. Ha solicitado la